llegado a saber, oh rey afortunado, que la joven prosiguió en esta forma: la pastorcilla tenía un trasero muy gordo, y el viento de cuando en cuando adhería a sus redondeces el ligerísimo vestido, y otras veces levantaba la falda y dejaba completamente desnudo el trasero de la pastora. Pero Muza, cada vez que se le aparecía el trasero desnudo, cerraba los ojos para no verlo, y como temía que la tentación llegara a ser demasiado fuerte, dijo a la muchacha: «Déjame ir delante de ti». Y la joven, bastante sorprendida, echó a andar detrás de Muza, y acabaron los dos por llegar a casa de Shoaib. Y cuando Shoaib vio entrar a Muza, se levantó en honor suyo, y como la comida estaba dispuesta, le dijo: «Oh Muza, que la hospitalidad en esta casa te sea amplia y cordial por lo que has hecho por mis hijas». Pero Muza contestó: «Oh padre mío, no vendo ni por oro ni por plata los actos que ejecuto pensando en el juicio». Y Shoaib replicó: «Oh joven, eres mi huésped y acostumbro ser hospitalario y generoso con mis huéspedes, pues tal fue la costumbre de todos mis antepasados. Quédate pues aquí y come con nosotros». Y Muza se quedó y comió con ellos, y al acabar la comida, Shoaib dijo a Muza: «Oh mi joven huésped, vivirás con nosotros y llevarás a pacer el rebaño, y a los 8 años, como precio a tus servicios, te casaré con aquella de mis hijas que ha ido a buscarte a la fuente». Y Muza esta vez aceptó y dijo para sí: «Ahora que la cosa será lícita con la joven, podré usar sin reticencias su trasero bendito». Se cuenta que Ibn Bitar hubo de encontrarse con uno de sus amigos que le preguntó: «¿En dónde has estado tanto tiempo que no te he visto?». Ibn Bitar repuso: «He estado con mi amigo Ibn Shihab. ¿Lo conoces?». Y el otro contestó: «Ya lo creo que lo conozco. Es vecino mío desde hace más de 30 años, pero nunca le he dirigido la palabra». Entonces Ibn Bitar dijo: «Oh desventurado, ¿no sabes que al que no quiere a sus vecinos no le quiere Alá? ¿Y no sabes que debemos tantas consideraciones a nuestro vecino como a nuestro pariente?». Un día Ibn Adam dijo a uno de sus amigos que volvía con él de la Meca: «¿Cuál es tu vida?». Y el otro contestó: «Cuando tengo para comer, como, y cuando tengo hambre y no tengo dinero, lo tomo con paciencia». E Ibn Adam contestó: «En realidad haces lo mismo que los perros del país de Bak. En cuanto a nosotros, cuando Alá nos da pan, lo glorificamos, y cuando no tenemos que comer, le damos las gracias de todas maneras». Entonces el hombre exclamó: «Oh maestro mío», y no dijo más. Cuentan que Mohammed ben Omar preguntó un día a un hombre muy austero: «¿Qué piensas de la esperanza que se debe tener en Alá?». Y el hombre dijo: «Pongo mi esperanza en Alá por 2 cosas: porque el pan que yo como nunca se lo come otro, y porque si he venido al mundo ha sido por voluntad de Alá». Y dichas estas palabras, la quinta joven retrocedió junto con sus compañeras. Entonces se adelantó pausadamente la venerable anciana, besó 9 veces la tierra entre las manos de tu difunto padre, el rey Omar al-Neman, y dijo: «Palabras de la anciana. Oh rey Omar, acabas de oír las palabras edificantes de estas jóvenes acerca del desprecio hacia las cosas de aquí abajo, en la medida en que estas cosas deben ser despreciadas. Ahora voy a hablarte de cuanto sé respecto a los hechos y a los dichos de los más grandes entre nuestros antiguos. Se cuenta que el gran imán al-Shafi dividía la noche en 3 partes: la primera para el estudio
la segunda para el sueño y la tercera para la oración, y hacia el fin de su vida velaba toda la noche sin reservar nada para el sueño. El mismo Imam al-Shafi'i ha dicho: durante 10 años de mi vida no he querido comer todo el pan de cebada que apetecía, porque comer demasiado es perjudicial de todas maneras. Se embota el cerebro, se endurece el corazón, se aniquila la inteligencia, se acrecientan la pereza y el sueño, y desaparece hasta la última energía. El joven Ibn Fuad nos cuenta: me hallaba un día en Bagdad cuando habitaba allí el imán al-Shafi'i, y habiendo marchado a la orilla del río para hacer sus abluciones, pasó junto a mí un hombre seguido de una muchedumbre que caminaba silenciosamente detrás de él y me dijo: oh joven paseante, cuida de tus abluciones y Alá cuidará de ti. Y al ver a aquel hombre que tenía unas barbas muy largas y un rostro señalado por la bendición, me apresuré a terminar mis abluciones y le fui siguiendo. Entonces se volvió hacia mí y me dijo: ¿necesitas pedirme alguna cosa? Yo repuse: oh venerable padre, deseo que me enseñes lo que seguramente has aprendido de Alá el Altísimo. Y me dijo: aprende a conocerte y no obres hasta entonces, y obra entonces según tus deseos, pero cuidando de no perjudicar al vecino. Y siguió su camino sin decir más. Entonces pregunté a los que le seguían: pues ¿quién es ese? Y me contestaron: es el imán Mohammed ben Idris al-Shafi'i. En este momento de su narración, Sherezada vio aparecer la mañana y se cayó